Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a repasar lo que fue el triunfo de River sobre Boca hace 7 años exactamente, el 30 de marzo del 2014. El Millonario, dirigido en ese entonces por Ramón Ángel Díaz, derrotaba 2-1 a Boca en la Bombonera. Boca en ese momento era dirigido por Carlos Bianchi, con goles de Manuel Lanzini y el recordado gol de Ramiro Funes Mori a tan solo 4 minutos del final. Fue un encuentro por la fecha 10 de aquel torneo final 2014 en el que River se terminaría coronando. Vamos a repasar todo lo que fue la previa de ese partido, cómo se fue desarrollando el cotejo en sí y todo lo que deparó a posterior. ¡Empecemos! Ninguno de los dos equipos llegaba de la mejor manera, a pesar de que no habían perdido en la jornada anterior al Superclásico, en la fecha 9. Los dirigidos por el Pelado Díaz venían de vencer a Lanús 2-0 en el Monumental, con goles de Fernando Cabenagui y del Queco Villalba. Se habían recuperado tras haber caído en la jornada 8 3-2 ante All Boys en condición de visitante, mientras que los conducidos por Carlos Bianchi habían empatado 0-0 frente a Quilmes en condición de visitante. Antes de este encuentro, que sería finalmente el despegue para que el Millonario se volviera a coronar campeón de un torneo de primera división en Argentina tras 6 años, la banda tenía 14 puntos producto de 4 victorias, 2 empates y 3 derrotas en las primeras 9 jornadas, y estaba ubicado a 4 puntos de quien era el líder en ese momento, que era Colón de Santa Fe. Para ese partido, que era el primer superclásico del año, River no podía contar con Lionel Bangioni, lateral izquierdo titular del equipo de Ramón Díaz por ese entonces. ¿Por qué no podía jugar? Porque se encontraba suspendido tras haber sido expulsado ante All Boys 2 fechas atrás. Originalmente a Bangioni le iban a dar una sola jornada de suspensión, pero por una movida de los dirigentes de Boca en la Asociación del Fútbol Argentino hizo que el defensor de River se perdiera finalmente 2 compromisos, lo que incluía el partido ante Lanús y también la visita del más grande a la Bombonera. En esa posición jugaría Ramiro Funes Mori. En ese momento Funes Mori todavía no tenía ganado a los hinchas, de hecho muchos lo asimilaban con el paso del hermano por River, que no había sido bueno, y es por eso que simplemente por el apellido todavía Funes Mori no era el jugador que se terminó convirtiendo después de este partido. También hay que tener en cuenta que cuando estaba asentándose en el equipo titular con Matías Almeida 2 años atrás, se rompió los ligamentos, lo que en ese momento no le permitió seguir en esa subida de rendimiento. Por otro lado, tampoco quizás había tenido actuaciones tan destacadas en partidos tan importantes, sin embargo finalmente tuvo su revancha en este Superclásico. Para enfrentar finalmente al Ceneice, Ramón realizó 2 modificaciones con respecto al equipo que le había ganado en la jornada pasada a Lanús. Funes Mori ingresó por Osmar Ferreira. Ferreira había sido quien había jugado en lugar de Bangioni en el compromiso anterior, pero en este encuentro Ramón se terminó inclinando quizás por la altura y la marca que tenía Funes Mori. Además, Ramón le regresó la titularidad a Teo Gutiérrez en lugar de Daniel El Queco Villalba, que había sido la figura en el partido contra Lanús. Sin embargo, como el titular habitualmente era Teo, Ramón decidió que el colombiano jugara ese partido. Los 11 de River: Barovero en el arco, la línea de 4 formada por Gabriel Mercado, Jonathan Maidana, Eder Álvarez Balanta y Ramiro Funes Mori. En el mediocampo, Carlos Carbonero por la derecha, Cristian Ledesma, Ariel Rojas por izquierda, Manuel Lanzini en una especie de enganche, y los 2 delanteros fueron Teófilo Gutiérrez y Fernando Cabenagui. Por el lado de Boca, Bianchi también paró una especie de 4-3-1-2 con Agustín Orión en el arco. De lateral derecho jugó Hernán Grana, la pareja de centrales el Cata Díaz y Forlín. Por izquierda jugó Insúa. Los 3 mediocampistas: Fernando Gago un tanto tirado a la derecha, Cristian Herbes como mediocampista central y Juan Sánchez Miño de volante por izquierda. Juan Román Riquelme fue el enganche, mientras que los 2 delanteros fueron el Burrito Martínez y Emanuel Gigliotti.
A las 18:15 exactamente, el árbitro Néstor Pitana pitó el inicio del Superclásico. El primer tiempo mostró una gran paridad entre ambos equipos con situaciones quizás no tan peligrosas, pero sí aproximaciones bastante cercanas a los arcos de ambos arqueros. La primera jugada iba a ser para Boca, Barovero impedía que el Burrito Martínez abriera el marcador, mientras que del otro lado el Chino Rojas de cabeza desperdiciaba un buen centro de Mercado. De a poco, con el correr de los minutos, Boca empezó quizás a jugar no mejor, pero sí quizás a trasladar un poco mejor la pelota, con Gago y con Riquelme siendo los ejes del equipo en la mitad de la cancha, pero también dejó de profundizar tanto en lo que es el terreno de River. El encuentro se jugó mucho cerca del círculo central y ninguno de los dos lograba crear peligro. La etapa inicial se acabó sin gritos y sin demasiadas oportunidades para ninguno de los dos equipos. En el complemento sí, el conjunto local comenzó mejor y dispuso de dos situaciones de gol un tanto claras, la primera por parte de Gigliotti y la segunda en los pies de Herbes. Ambas fueron contenidas por Marcelo Barovero, que se mostraba muy seguro y que no había tenido ningún error ni con los pies ni con las manos en ese partido. A los 12 minutos se iba a dar la jugada que abriría finalmente el marcador. Gran avance de Álvarez Balanta, que después de un quite en la mitad de la cancha abre hacia el costado derecho para su compatriota, para Carbonero. Este también, llevando la pelota para el mismo lado, abre para el otro colombiano del equipo titular, para Thiago Gutiérrez, que le da una gran asistencia a Manuel Lanzini, que define de derecha cruzado ante la salida de Agustín Orión. Buen gol de River, que se adelantaba en el marcador e intentaba romper la racha de 10 años sin ganar en un partido oficial en la Bombonera. Sin embargo, 15 minutos después, a los 27, Boca se encontraría con el empate. Juan Román Riquelme anotaría con un gran tiro libre la igualdad en el marcador. Ni Barovero ni muchos porteros que hubieran habido en el arco iban a poder parar ese remate, por lo que Boca igualaba quizás ese compromiso que en ese momento ya se había emparejado, por más que el conjunto local había empezado mejor el complemento. La realidad es que River logró emparejarlo con el correr de los minutos. Sin embargo, este tiro libre al borde del área le significó el empate a Boca luego de este gran disparo de Juan Román Riquelme. Faltaban 5 minutos, Jonathan Maidana toma la pelota en el campo de River, la cruza con un fuerte pase hasta el área de Boca. Lanzini la toma, avanza para tratar de llegar lo más posible en el arco, no estaba cómodo para rematar, y Hernán Grana, lateral derecho de Boca, lo intercepta mandando el balón por la línea de fondo. La pelota se ve después en la repetición que pega en el taco de Lanzini, pero Pitana no lo vio en ese momento y otorgó tiro de esquina a favor de River. Todos fueron a cabecear en esa última jugada, o por lo menos uno creía que eran las últimas jugadas del partido, si bien faltaban 4 minutos, la realidad es que River no iba a tener más aproximaciones después de esta jugada. Centro de Lanzini, cabezazo de Funes Mori que se le anticipa a Orión, que salió muy mal en ese tiro de esquina, ponía el 2-1 y River se llevaba el Superclásico en la Bombonera después de 10 años. Y quizás algo que resultó muy curioso en ese momento es que si los dirigentes de Boca no se hubieran metido en la AFA para prolongar la sanción a Leonel Bangioni, Funes Mori no hubiera jugado, seguramente tampoco hubiera ingresado en el segundo tiempo porque no hubo necesidad de hacer cambios en los defensores, y sin embargo fue el mellizo quien le terminó dando el triunfo al equipo de Ramón. Ese gol terminó cambiando todo para Funes Mori. Si bien es verdad que en lo que quedó del resto del semestre, salvo que Balanta no estuviera a disposición en algún partido por lesión o suspensión, el colombiano siguió siendo el titular y Funes Mori estuvo en el resto del semestre en el banco de los suplentes. Sin embargo, después del Mundial del 2014, donde Balanta fue a representar a Colombia y no volvió bien, ya con Marcelo Gallardo como entrenador, Funes Mori se ganó definitivamente el lugar del segundo central y la realidad es que la rompió. Formó una dupla con Jonathan Maidana, seguramente la mejor en los últimos años del fútbol sudamericano y una de las más recordadas de la historia del club, porque se quedó sin ninguna discusión con la Copa Libertadores 2015. Después, en agosto de ese año, Funes Mori terminaría siendo vendido al Everton de Inglaterra en lo que hasta ese momento era la venta más grande de un defensor en la historia del club, superando por aquel entonces lo que había sido
la venta de Martín de Michelis al Bayern Múnich. Por el lado de River, ese superclásico terminó siendo el inicio de una racha de River Boca que al millonario le terminarían casi siempre quedando a favor, por lo menos los partidos más importantes. Desde esa victoria en la Bombonera, River ganó 2 veces más en la cancha de Boca de la mano del muñeco y lo eliminó de 2 copas internacionales, también en la Bombonera, ¿no? En los octavos de final del 2015 y en las semifinales del 2019, por lo que ese triunfo significó que esa cancha que por mucho tiempo fue esquiva para el equipo de Núñez, hoy termina siendo como jugar en el patio de su casa. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.